Buenas noches, Máster Nasuri Santillán García, compañeros. Vamos a presentar nuestro tema sobre las fases del crecimiento y desarrollo del ser humano. A continuación, nuestra exposición. Voy a comenzar a hablar sobre la etapa prenatal. La etapa prenatal es conocida como cigoto hasta el momento del parto, distinguida dentro del estudio de la psicología del desarrollo como periodo prenatal, siendo este el inicio de la vida, dando paso a la formación tanto de su cuerpo como de su psiquis. Desde la concepción hasta el nacimiento, producida por la fecundación de un óvulo con el espermatozoide, de modo que ésta se divide en tres etapas. La etapa germinal o preembrionaria, que es del cigoto, es hasta la segunda semana del embarazo. Es en donde comienza a dividirse en pequeñas células rápidamente para poder adherirse a la pared del útero, formándose así la placenta para que el feto pueda crecer con normalidad. En la etapa embrionaria, que comienza desde la segunda semana hasta la octava, dando lugar a grandes cambios en donde se diferenciarán las partes de sus órganos y del cuerpo, siendo la etapa más delicada, por lo que se pueden dar alteraciones en sus órganos. Es por esto que en las diferentes semanas, hasta llegar a la octava, se pueden distinguir sus piernas, sus ojos, sus brazos, sus vértebras, midiendo de 3 a 5 milímetros, formándose la cabeza, el corazón y el intestino. Se pueden observar sus manos, las partes del cerebro y su columna vertebral como una cola larga. Asimismo, como sus sentidos principales, volviéndose delicado por el ingreso de bacterias o virus, dando paso a las complicaciones en el embarazo. En la semana 8 pasa el embrión a ser un feto, ya que tiene la forma de un ser humano. En la etapa fetal se cumple desde la semana 9 hasta la 38, en donde se van a desarrollar sus partes y sus órganos, dando a la transformación a los cartílagos. Es por esto que vamos a apreciar sus órganos sexuales, leves movimientos de respiración, siendo esta delicada a la sensación táctil. También vamos a ver movimientos perceptibles, sus órganos como el oído y el ojo son funcionales. También vamos a ver que se cumplen patrones de sueño-vigilia, donde también vamos a ver el hipo, se pueden observar sus pestañas, sus cejas, y el cerebro va a tener la similitud a un recién nacido. En la semana 28 se complementan todas sus neuronas, puede reconocer la voz de sus madres y otras acciones. Desde la semana 28 hasta la 38 se puede ver que está para la supervivencia en el exterior y se desaparece su color rojizo de piel y su frecuencia cardíaca aumenta. Muchas gracias. Buenas noches, yo voy a hablar sobre las fases del crecimiento y sus 7 etapas decisivas. Como sabemos, tenemos la primera etapa, que es la prenatal, conocida también como intrauterina. Esto porque el feto, se desarrolla todo dentro del vientre materno. Es la primera etapa y, tiene sus fases que ya habló mi compañera anteriormente. En la segunda etapa tenemos la etapa de la infancia, que es desde el día 1 que nace hasta los 6 años de edad. Bien, aunque esta es la segunda etapa en el desarrollo humano, también podemos decir que es la primera fuera del vientre. Al iniciarse esta etapa, que es denominada como el individuo como neonato, también podemos decir que es donde inicia la forma en la que ellos se comunican de una manera emocional, es decir, por llantos, por tristeza, donde demuestran sus emociones y de esa manera se comunican con sus padres y con el resto de personas. Seguimos con la etapa de la niñez, que es entre los 6 y los 12 años. En esta etapa el niño inicia la educación y a medida que pasa el tiempo, el niño aprende también a caminar, a controlar sus movimientos y a integrarse con los demás niños de su misma edad. Aquí el niño desarrolla también la capacidad para el aprendizaje y para compartir con personas de su misma edad, como ya indiqué. Como cuarto tenemos la etapa de la adolescencia, que entra entre los 13 y los 20 años. Ocurre con la entrada de la pubertad. Estos cambios físicos, sexuales y emocionales que se dan de manera tan chocante en el ser humano, hacen que los adolescentes entren en esa etapa donde los límites son agobiantes para ellos y buscan sustituir a la familia por las amistades, excluirse muchas veces de la sociedad o también rebelarse.
La quinta etapa es la etapa de la juventud, que se desarrolla entre los 21 y los 24 años. En esta etapa ocurren los cambios físicos más notorios para los chicos. Bueno, es una etapa decisiva. Es la etapa llamada también la primera etapa de la adultez o la adultez temprana. Es un momento del desarrollo donde ya existe madurez sexual adecuada, donde ese periodo de confusión que genera la adolescencia va quedando ya atrás y actúa con responsabilidad. Tienen más conciencia propia, capaz de decisiones sobre lo que quiere en su vida, pero vale aclarar que aún no existe el equilibrio emocional característico de la etapa de adultez. En esta etapa también se generan importantes aprendizajes, tanto a la vida laboral como social. Constituyen esferas muy importantes. Como 6 tenemos a la etapa de la adultez, que es entre los 25 hasta los 60 años, más o menos. Es considerada como la más extensa en la vida del ser humano y da inicio, bueno, como fin a la vejez. En ese momento del desarrollo humano se ha alcanzado el auge de las facultades mentales, biológicas y físicas. Es momento oportuno donde las personas forman una. La última etapa es la etapa de la ancianidad, que ocurre a los 60 años hasta la muerte. Es el momento final en la vida del ser humano. Se extiende hasta el momento, como ya dijo, de la muerte. Es una etapa donde los ancianos transmiten vivencias, aprendizajes y experiencias importantes a la familia, pero también es el momento en el que se van perdiendo facultades, tanto en el orden físico. Gracias. Buenas noches. Como siguiente punto, vamos a hablar sobre los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo humano. Como primer punto, tenemos los factores económicos. El estudio y mejor conocimiento de estos factores socioeconómicos puede significar una eficiente ayuda para la solución de ciertas circunstancias de nuestra tarea diaria, tales como la preparación para el parto, la confección de ajustadas mediciones antropométricas, la realización correcta de indicaciones dietéticas, la asistencia comprensiva e integral de niños provenientes de culturas diferentes, como campesinos de otros países, etc. Como siguiente punto tenemos los factores políticos. En esta dirección, la estabilidad en las estructuras de gobierno es fundamental. Esto está relacionado con la duración de dicha estructura. En tanto más estabilidad política exista, el peligro de inestabilidad económica se reduce. Las políticas administrativas tienen que ver con la forma en que el gobierno da seguimiento y fortalece las leyes o políticas del país para garantizar los negocios de la naturaleza intelectual. Como otro punto muy importante tenemos los factores personales. Estos factores juegan un importante papel en el desarrollo humano, dado el efecto que tienen en la evolución progresiva que va experimentando el individuo. Entre estos tenemos la genética, resulta decisiva porque como factor de carácter hereditario incide en el desarrollo tanto físico como intelectual del ser humano. Así, por ejemplo, elementos como la raza, los rasgos del rostro, el color de la piel o los ojos, la estatura, etc. constituyen características del ser humano que se hereda. Gracias. Claudio, compañera. Perdón. El segundo tema, por terminar, ya vamos a seguir por los factores de riesgo biológico, psicológico y social. En el factor biológico, según como nos indica la Organización Mundial de la Salud, estas ocupan un lugar importante en el desarrollo de las personas, por lo cual se pueden presentar problemas patológicos desde su genética, así como también la oscilación bioquímica de su cerebro, dando lugar desde el nacimiento de un ser humano, perjudicando el desarrollo del niño. Es por esto que tenemos que tomar en cuenta la salud de la madre, ya que pueden interferir problemas desde su etapa prenatal, por lo que se deben de tener las precauciones médicas para determinar si existen problemas durante la etapa de gestación. Concluyendo de esta manera con las diferentes etapas existentes, ya que desde el nacimiento pueden ocurrir problemas y afectar al bebé en la etapa postnatal los cuidados necesarios para el bebé en su etapa de madurez, por los cambios bruscos de la edad. Se considera importante una manera ordenada y estilo de vida saludable. Gracias. Bien, lo siguiente tenemos el factor psicológico, que es
donde se aprecia la personalidad de cada ser humano, que puede ser decisivo en determinadas alteraciones, sobre todo en las mentales. Muchas veces el mismo entorno es el causante de estas alteraciones, o la mala alimentación, que la pobreza, son de carácter así del ser humano. Por ejemplo, podríamos decir que la falta de dinero hace que familias no puedan darles la necesaria, y eso interfiere en la salud mental del mismo, ya que no conociendo más allá de lo que pueden apreciar, es decir, más allá de lo que todo esto afectando en un futuro del adulto, que es dirán, ya que él resultará difícil insertarse en el medio y desempeñarse. Por otro lado está la constituye otro factor importante en el ya que esta otorga valores, enfermedades genéticas, mentales, comportamientos. Gracias. Como último punto tenemos dentro de los factores del social del crecimiento. En este caso, ante todo, en los últimos años se popularizaron en las sociedades más abiertas los principios de técnicas para concientizar a los estratos en este caso postergados de la población acerca de la naturaleza de sus problemas dentro del orden social y estimularlos a pensar y actuar en forma autónoma, en contraposición a los antiguos supuestos de desarrollo de la comunidad, de que era viable incorporar en los estratos postergados al orden de asistencia prestada a la autoayuda y de los llamados al consenso comunitario. Los desafíos más radicales a los estilos de desarrollo han provenido de minorías dentro de sus filas y de tiempo en tiempo estos desafíos movilizan a grupos mucho mayores. Los jóvenes educados están también expuestos particularmente al efecto siempre cambiante que donde la modernización dependiente de los valores y características culturales. Muchas gracias. Compañeros, profesora, último tenemos algunas reflexiones del grupo. Cada uno de nosotros pasará a leer la que le... Mi compañera Andrea Narváez es la primera. Entre estos periodos hemos comprendido el inicio de la vida con sus respectivas etapas de desarrollo, conjuntamente con un proceso en donde nos percatamos de su continuidad, en la cual nos detalla de qué manera el ser humano se va formando y en su tiempo perfecto se cumplen diversos factores importantes para seguir su curso, donde cada parte de su cuerpo y sus órganos van tomando sus respectivas funciones, desde el vientre materno y con el crecimiento va fortaleciendo sus diferentes fases de progreso. Muchas gracias. Esta compañera, ahora me toca mi turno, Andrea Cordero. Sin duda alguna, un aprendizaje muy interesante, empezando desde la formación del ser humano dentro del vientre, el día que nace y su desarrollo en la vida, con cada etapa que lo define en su vida, además de los factores que influyen en su pensamiento, estilo de vida, creencias, incluso en su misma salud, ya sea por genética o por enfermedades propias de adicciones o una mala vida. El ser humano es el único que con base en su educación, carácter, valores y convicciones es capaz de decidir su estilo de vida, formar una familia, integrarse en la sociedad y ser una persona exitosa. Todo es cuestión de querer llevar una vida sin preocupaciones. Gracias. Por último, mi compañero Luis Salazar. No es. No me sale en mi pantalla. ¿Puedo leerla por ti, compañero? Luis Salazar. Sí, El por favor. desarrollo humano es un proceso que toda persona que está dentro del vientre se produce, crece, forma parte de la evolución que todo hombre y mujer ha venido desarrollando para formarse como tal. Es un tema algo complicado porque tenemos diferentes culturas, creencias, y pues para comprender y entender la situación del uno con el otro, debemos ponernos en los zapatos de esa persona. Muchos cambios se dan en el proceso debido a las distintas formaciones que el ser humano tiene por naturaleza, como crecer, desarrollarse, formarse como una persona de bien. Eso es todo, muchísimas gracias.